From the very beginning of their existence, New Testament churches have been subject to false teaching, false teachers. Desde el mismo inicio de la iglesia ha estado sujeta a la falsa enseñanza, ha sido atacada por ella. Jesus warned about this just as the Apostle Paul did. Jesús advirtió acerca de esto justo como también lo hizo el apóstol Pablo. In the Sermon on the Mount, in Matthew chapter 7, Jesus warns about wolves in sheep's clothing. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo advierte acerca de lobos vestidos de ovejas. As we've looked at already in Acts chapter 20, Paul warns the Ephesian elders about the same thing. Como lo vimos ya en el capítulo 20 de los Hechos, Pablo advierte a los ancianos de Éfeso de que también vendrían falsos maestros. There are many other places in the writings of Paul that issue such warnings. Y hay muchos otros lugares en los escritos de Pablo que tratan estas mismas advertencias. 1 Corinthians 11, 13 through 16. Primera de Corintios 11, del 13 al 16. The whole letter of Galatians. Toda la carta de los Gálatas. Ephesians 4:14. Efesios 4, 14. Philippians 3:2. Filipenses 3:2. Colossians 2:8. Colosenses 2:8. There are other passages as well. También hay otros pasajes. It's the responsibility of pastors to protect churches from the devastating impact of erroneous teaching. Es la responsabilidad de los pastores proteger a las iglesias de los efectos devastadores de la falsa enseñanza. This means that a pastor must be discerning. Y esto significa que los pastores deben de ser o deben de tener discernimiento And he must also be able to refute. y deben de ser capaces de refutar, es decir, de combatir. Both discernment and refutation are functions of theological thinking. Así que ambos, el discernimiento y la capacidad de refutar, son partes del pensamiento teológico. Paul specifically instructs Titus to make sure that pastors are equipped for this kind of work. Y Pablo específicamente le enseña a Tito de que se ocupe o se asegure de que los líderes de la iglesia tengan estas dos características. In Titus 1:9, he writes this, Miren lo que él escribe en Tito 1:9. that such a man must hold fast the faithful word as he's been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Dice que tal persona debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Do you see what the requirements are? Ustedes ven cuáles son los requerimientos aquí, los requisitos. A pastor must stay true to sound doctrine. Dice que un pastor debe de permanecer fiel a la sana doctrina, So that he can exhort people on the basis of that doctrine. para que él pueda exhortar a las personas basado en esta sana doctrina And he can be the instrument of conviction to those who contradict sound doctrine. y para poder ser el instrumento de convicción de aquellos que contradicen la sana doctrina. In verses 10 and 11 of Titus 1, Paul explains why this is important. Y miren que en los versículos 10 y 11 Pablo explica por qué esto es importante. Every pastor must be a theologian because there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, whose mouths must be stopped. Todo pastor debe de ser un teólogo porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Paul says these false teachers subvert whole households, teaching things they ought not for the sake of dishonest gain. Dice que estos maestros hay que taparle la boca. Okay, can you say verse 11, yeah? Yeah, verse 11. Hay que taparle la boca, dice allí en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Part of the responsibility of faithful pastors is to stop the mouths of false teachers. Parte de la función de los pastores es taparle la boca a los que enseñan falsas enseñanzas. That means that pastors must be willing and prepared to stand and refute false teachers. Esto significa que el pastor debe de estar
dispuesto para pararse firme y refutar a estos que enseñan falsas enseñanzas. Now, this is not pleasant work, Bueno, este no es un trabajo muy placentero que digamos, but it is vital work. pero sí es un trabajo vital. Otherwise, false teachers can come in and just destroy a congregation. De otra manera, los falsos maestros pueden introducirse y causar destrucción dentro de la iglesia. This requires a pastor to do the work of biblical, systematic, and polemical theology. Y esto requiere que el pastor haga una teología bíblica, sistemática Polemical. y polémica. If a pastor is unwilling to give himself to this kind of work, Si el pastor no tiene voluntad para hacer este tipo de trabajo, then according to Titus 1:9-11, he is not qualified for the office. entonces conforme a Tito 1, 9 al 11, entonces no está calificado para este oficio. Now, this doesn't mean that every pastor will be equally gifted with all others in theological understanding. Esto no quiere decir que todo pastor esté igualmente equipado en cuanto a este entendimiento bíblico. But what it does mean is if a man desires the position of a bishop, Pero lo que sí quiere decir esto es que cuando un hombre desea la posición de un obispo, that he will recognize inherent in that calling is the call to be a theologian. es que él va a reconocer como inherente a su llamado el llamado a ser un teólogo. Well, how can a pastor equip himself theologically? Ahora, ¿cómo un pastor puede equiparse a sí mismo teológicamente? Let me quickly say that pastor theologians cannot be produced by academic institutions. Quiero decirles que los pastores teólogos no pueden ser producidos por las instituciones académicas. Such institutions may be able to assist a man along the path, Bueno, tales instituciones pueda que sean capaces de asistir a este hombre en esta tarea, but the work is far too demanding that it can be learned in a classroom. pero el trabajo es tan demandante, tan exigente, que no puede ser aprendido solamente en un salón de clases. Martin Luther understood this very well. Martín Lutero entendía esto muy bien. He said, it's not understanding or reading or speculation, Dice, no es entender o leer o la especulación, but it's living, no, rather dying and being damned that make a theologian. sí, dice, sino que es vivir, no vivir y ser condenado no por el pensamiento, la lectura o la especulación. Theology is best learned in the crucible of life and ministry. La teología se aprende mejor en la vida del ministerio, Which means that the theological student must never take a break from being involved in church. Lo que eso significa es que el estudiante de teología no puede evitar estar involucrado con la iglesia. And it also means that the pastor should regard himself as a lifelong learner and a student of theology. Y eso quiere decir que el pastor debe de considerarse a sí mismo como un estudiante de toda la vida de la teología. Studying theology and the discipline of thinking theologically are ongoing responsibilities of the call. Estudiar teología y el desarrollar un pensamiento teológico son dos responsabilidades continuas en el llamamiento de un pastor. Here are a few suggestions that I will give you about how a man can help train himself theologically. Voy a darles algunas sugerencias de cómo un pastor puede ayudarse a entrenarse a sí mismo teológicamente. First, become confessional in life and ministry. La primera, vuélvete confesional en tu vida y en tu ministerio. Study time-tested confessions of faith, Estudia estas confesiones de fe que han sido probadas por el tiempo. like the Westminster Confession Por ejemplo, la confesión de fe de Westminster and the Second London Baptist Confession. y la segunda confesión de fe bautista de Londres de 1689. There's a long tradition in Baptist life of pastors adopting or even writing their own confessions. Hay una tradición larga de pastores que aún han escrito sus propias confesiones. This exercise will sensitize a pastor to reading the Bible theologically. Y este ejercicio sintetizará
o ayudará a un pastor a leer la Biblia de manera teológica. Make it a point to know those passages of Scripture that teach specific doctrines. Hágalo una tarea de notar estos pasajes específicos de la Biblia que enseñan unas doctrinas So específicas. if someone asked you where the Bible teaches justification by faith, what would you say? Por ejemplo, si alguien te preguntara dónde la Biblia enseña la justificación por la fe, ¿tú qué le responderías? Where would you send somebody? ¿Dónde? Romans 5, Romans 5, 4 and 5? 4 y 5, Romanos 4 y 5. Where else? Anywhere else? Otro lugar, Hebrews 11:1, Hebrews, okay. 2 Corinthians 5. Segunda de Corintios 5 If también. someone asked you about sanctification, ¿Alguien le ha preguntado a ustedes acerca de la santificación? First Thessalonians 4:3. okay. 1 Thessalonians 4, Romans 6. Sí, Primera de Tesalonicenses 4, Romanos 6. Somebody asked you where the Bible teaches election. ¿Alguien le ha preguntado a ustedes dónde es que la Biblia enseña la elección? Romans 9, Ephesians 2, Ephesians 1, yeah. Ephesians 1, So 2. just read the Bible theologically. Así que entonces lean la Biblia teológicamente. Secondly, use good catechisms. En segundo lugar, usen buenos catecismos. Baptists, along with other Protestant evangelicals, have a rich catechetical tradition. Bueno, los bautistas y algunos otros grupos evangélicos tienen una tradición rica de catecismos. Teach the children in your home and in your church a good catechism. Enseñen a los niños en su casa y en sus iglesias un buen catecismo. Just recently, I have begun to go to children's Sunday school classes and help them with their catechism lessons. Recientemente tengo la costumbre de ir a las clases de escuela dominical de los niños y ayudarles con los catecismos. It's been a very rewarding experience for me, Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora and it helps the parents to be encouraged to do this in their homes. y ayuda a los padres a ser animados para hacer lo mismo en las casas, enseñar el catecismo. I have 6 children who now are all adults. Yo tengo 6 hijos que ahora todos son adultos They were all catechized, y todos ellos fueron catequizados. and they would all say that training helped them to think theologically as Y adults. todos ellos dirían que estos catecismos los entrenaron a ellos para pensar de manera teológica como adultos. A good catechism will provide a theological framework for the way you think. Un buen catecismo te proveerá una buena estructura para la forma como tú piensas. When you go to serve a church, it's a good thing to help the church learn good catechisms. Cuando vayas a servir en la iglesia, una buena forma de ayudar a la iglesia es ayudarles a aprender a través de los catecismos. For many years, we would take the bulletin we handed out every Sunday, Por muchos años el boletín que nosotros pasamos cada domingo, and we would put a catechism question and answer there on the front. en este catecismo, en la parte frontal, colocamos una pregunta del catecismo. And before the service started, I would take 2 or 3 minutes and talk about it. Y antes de comenzar el servicio, yo me tomo unos cuantos minutos para pensar acerca de la I pregunta que would point out pusimos. the biblical foundation of the answer. Y entonces asiento el fundamento bíblico para responder a la pregunta. And then lead the congregation by me asking the question, we all read the answer together. Y luego guío la conversación, yo haciendo la pregunta o guiando la congregación a responder juntos la pregunta teológicamente. This began to get the congregation thinking systematically about theology. Y esto ayuda a la congregación a comenzar a pensar sistemáticamente con respecto a las preguntas que hacemos. Okay, a third thing that you can do, Una tercera cosa que pueden hacer, familiarize yourself with good pastor theologian models. familiarícense con buenos modelos de pastores. Read about Martin Lloyd Jones. Por ejemplo, lean acerca de Martin Lloyd Jones. His biography by Ian Murray is one of the best biographies I've ever read. Su biografía, what is the name of? Ian Murray's biography of
Lloyd Jones. La biografía de Ian Maris, de Lloyd Jones, es muy buena para que la lean. Do the same with Charles Spurgeon. Hagan lo mismo con Charles Spurgeon. Read about him Lean acerca de él, and read his sermons. lean sus sermones. Today we have pastor theologian models that are alive among us. Y aún en el día de hoy tenemos modelos pastorales que están vivos entre nosotros. Men like John MacArthur, Por ejemplo, hombres como John MacArthur, Joel Beakey, tenemos a Joel Beakey, Sinclair Ferguson. Sinclair Ferguson, There are others as well. y también tenemos So otros. familiarize yourself with them Familiarícense con and ellos learn from them. y aprendan de ellos. Fourth, En cuarto lugar, read theology. lean teología. There have been a lot of reprints of Puritan books over the last many years. En los últimos años tenemos libros de la Reforma que han sido reimpresos. In fact, it's easier to have access to Puritan writings today than at any time in history. De hecho, en los tiempos actuales hay más facilidad de acceder a los escritos puritanos más que en cualquier otra época de la historia. Talk to fellow pastors and discover what books they are finding helpful. Hable con pastores amigos y pregúntenles qué tipo de libros son útiles. If you can find a good theological journal, read from it. Si puedes conseguir pues, un periódico teológico, lee en ese periódico teológico. And then read contemporary events about current events. Luego, lean también acerca de los eventos actuales. Find a good source, a good way to get news on a regular basis. En una base regular, lean noticias de buenas fuentes. One of the things that I've done is set up a special page on Google. Una de las cosas que yo hago es ajustar una página especial en Google. It's a news page. Y esta es una página de noticias. So I've selected about 15 sources to get news from. Y he seleccionado más o menos 15 fuentes de las cuales yo puedo obtener And noticias. about 20 or 30 particular subjects that I want news about. Más o menos unos 20 temas de los cuales yo quiero leer noticias. And I have sources that are liberal and sources that are conservative. Tengo fuentes que son liberales y tengo fuentes que son conservadoras. So that anytime during the week or day, if I have a few minutes, I can go to that page. Así que en cualquier momento, cuando tengo algún tiempo, yo puedo ir a esa página And Google is regularly populating it with content that I've asked for. y Google normalmente está actualizando la información con contenido del cual yo pido. And I read those articles in the news theologically. Y yo leo esos artículos de las noticias de manera teológica. When something like just recently happened in China, Por ejemplo, algo que hace poco ocurrió en la China. there's a move now to crack down on the house churches in China, Crackdown. to persecute. Bueno, ahora con el problema que hay en la China de que están persiguiendo a las iglesias que están en las casas. And sometimes it's very subtle. Y algunas veces es fuerte la persecución. So the article I read this morning helped me to think about what's going on in China. Y el artículo que leí esta mañana me ayuda a pensar teológicamente con respecto a lo que está ocurriendo en la China. It's important for pastors to stay current. Es importante que los pastores mantengan actualizados en las noticias. Are any questions about that? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Con qué objetivo hay que estar enterados de la actualidad del mundo? Yeah, what is the purpose of being current with the... Because we With need the to be news. current because this is where people are living. Nosotros necesitamos estar actualizados porque aquí es donde la gente vive. I love the Puritans, Yo amo a los puritanos. and I can just go stay in a study reading the Puritans and old writers all week long. Bueno, yo no puedo sentarme solamente a leer los puritanos y todos estos escritores todo el tiempo, por ejemplo, todo el día. But that's not where the people I'm trying to shepherd are living. Porque en ese mundo antiguo no es donde la gente que yo pastoreo vive. They're living in the world where their employers are beginning to require sensitivity training on transgender issues.
Bueno, ya ellos viven en un mundo donde sus empleadores están dando entrenamiento sobre asuntos de transgénero. They have their children going to schools which are now beginning to teach all kinds of sexual immorality. Y están enviando a sus hijos a escuelas donde están comenzando a enseñar todo tipo de inmoralidades sexuales. I want to think about the world theologically Yo quiero pensar en el mundo de manera teológica so that I can help my people to think about the world theologically. para que pueda ayudar al pueblo que Dios me dio a pensar de manera teológica. But if I'm only living in the 17th century through my study, Pero a través del estudio yo solamente vivo en el siglo XVII. there'll be a lot of issues that come up in the lives of my people that I won't necessarily know about. Y habrá cosas que surgen en la vida de mi pueblo, el pueblo que Dios me dio, que necesariamente yo no las sé. The Bible is always relevant. La Biblia siempre es relevante. And whenever I'm thinking about what's going on in the world, I'm forced to see the connection to the Bible. Y cuando yo estoy pensando acerca de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, yo estoy forzado a pensar de manera teológica en eso. Good question. Any other questions? Una buena pregunta. Con el pastor, digamos, es necesario es mejor que el pastor, digamos, haga contacto con el entretenimiento, con las películas, eso le alimenta de algo Yeah. a las cuestiones de entretenimiento. Yeah, is entertainment something that nurtures his spirituality? Entertainment. Yeah. Is it good for pastors? to Entertainment. Well, pastors need to step aside and have recreation or recreation. Bueno, los pastores también necesitan poner todo a un lado y tener cierta recreación. And some entertainment can be valuable for that. Y algún entretenimiento puede ser apropiado para eso. But much entertainment can be have a very negative impact. Pero mucho entretenimiento sí puede tener un impacto negativo. So much entertainment today is coming from a very immoral point of view. Y mucho del entretenimiento que tenemos hoy viene de perspectivas inmorales. And so we should always guard against that. Así que nosotros siempre debemos de guardarnos en contra de ese entretenimiento. Just about 2 weeks ago, my wife and I decided to watch a movie. Hace 2 semanas mi esposa y yo decidimos mirar una película And we were about 10 seconds into it before we turned it off. y no pasaron 15 segundos para que nosotros decidiéramos apagar el Just televisor. the language was horrible. El idioma que usaban allí, las palabras, era horrible. And it wouldn't be good for me spiritually to subject myself to Y no hubiera sido bueno para mí espiritualmente someterme a esa influencia. that. Another danger with entertainment Otro daño que hay con el entretenimiento is that so often we can become passive consumers of it. es que muy a menudo nosotros podemos convertirnos en consumidores pasivos del And entretenimiento. it can become very easy not to be discerning. Y puede llegar a ser muy fácil que nosotros perdamos el discernimiento. So just be wise about your entertainment. Así que tienes que ser sabio con respecto a la escogencia del entretenimiento. Entertainment or recreation should always be for the purpose of helping you to live well. El entretenimiento y la recreación tiene que tener el propósito de ayudarte a vivir bien. So you need a day off. Así que necesitas un día de descanso. You need some time where you're not having to deal with all the things you normally deal with. Sí, tienes que tener un día, un momento, un tiempo donde no piensas en las cosas con las cuales tienes que lidiar normalmente. But do your best to make sure that those times help you and strengthen you to do what you're called to do regularly. Sí, pero asegúrate de que esas cosas te ayuden a fortalecerte y a hacer o a cumplir el llamamiento para el cual Dios te llamó, que te sirvan para ese llamamiento. Recovering the pastor theologian model for ministry is not optional if we're going to be biblical. Si nosotros hemos de ser bíblicos, so what is It's the not first part? optional. Recovering the pastor theologian model of ministry. Bueno, recuperar el modelo teológico pastoral en el ministerio no es una opción, tenemos que ser teológicos. God's word requires pastors to see themselves this way.
La palabra de Dios requiere pastores que se vean a sí mismos de esta manera, como teólogos. And yet, this approach to ministry is going against the currents of modern thinking. Y obviamente, nuevamente, podemos decir que esta perspectiva de un pastor teólogo va en contra de la corriente actual. But this way of seeing yourself as a pastor theologian has great benefits. Pero esta forma de verte a ti mismo como un pastor teólogo tiene grandes beneficios. Church members who are theologically instructed become better equipped to handle God's word responsibly. Los miembros que son instruidos teológicamente están mejores equipados para lidiar con las cosas teológicamente. They will learn how to handle the scriptures to solve problems and to counsel others. Aprenderán cómo manejar las escrituras para resolver sus problemas y por supuesto también para aconsejar a otros. They will become better at listening to sermons and listening and understanding teaching. Y ellos se van a volver mejores para escuchar y entender los sermones y las enseñanzas. A pastor who trains his congregation to reason biblically Un pastor que entrena a su congregación a razonar bíblicamente will not be able to bluff or play games in his preaching. no será capaz de mirar la predicación de manera liviana. Él no va a ser capaz de hacer eso. Because his people will recognize it. Porque inmediatamente su pueblo va a reconocer cuando es liviano con la predicación. Doctrinal preaching raises doctrinal literacy. La predicación doctrinal levantará, digamos así, eso se diría, el ser letrados en cuanto a la doctrina de la congregación. La congregación se vuelve letrada en cuanto a la doctrina, cuando se enseña doctrinalmente. That in turn will encourage careful study and prayer by the preacher. Y eso en su momento va a animar el estudio teológico y doctrinal y eso se va a ver reflejado en la predicación. A pastor theologian can be useful in the lives of other Un pastors, pastor teólogo va a ser muy útil en la vida de otros, especially pastors who have less experience than you. especialmente pastores que tienen menos experiencia que ustedes. I have avoided many wrong steps, Yo he evitado muchos pasos equivocados and I have avoided many unnecessary controversies y he evitado muchas controversias innecesarias, by listening to experienced, theologically informed fellow pastors. escuchando a amigos pastores teológicamente bien informados. Finally, a pastor who sees theology as his lifelong work Bueno, finalmente, un pastor que ve la teología como su trabajo de toda la vida will lay the foundation for reformation and revival. pondrá el fundamento para la reforma y el avivamiento. If churches are going to be strengthened and renewed in our day, Si las iglesias han de ser fortalecidas y renovadas en nuestros días, it will happen on the foundation of God's truth and nothing else. eso ocurrirá sobre los fundamentos de la verdad de Dios y nada más. In John 17:17, Jesus prayed this: En Juan 17:17 Jesús oró así: Sanctify them by your truth. santifícalos en tu verdad, Your word is truth. tu palabra es verdad. The Spirit of God uses nothing other than that, nothing less than the Word of God in that great work. El Espíritu de Dios no usa nada menos que la palabra de Dios en este gran trabajo de los pastores. So if a pastor would see himself and his people become increasingly holy, Así que si el pastor ha de ver a su pueblo creciendo en santidad, he must restore truth to a place of preeminence in his ministry. él debe restaurar la verdad a un punto de preeminencia en su ministerio. He must continue to aspire to the work of a pastor theologian. Él debe de continuar aspirando a hacer el trabajo de un pastor teólogo. And he must heed the Apostle Paul's admonition in 1 Timothy 4:13. Y él debe de prestarle atención a la amonestación de Pablo en 1 Timoteo 4:13, Where he says, "Till I come, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine." Él le dice allí: hasta que yo venga, dedícate
a la lectura, a la exhortación, and what is the last one? Doctrine. Y a la doctrina. All right, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tipo de recomendaciones hay para pastores que están iniciando congregaciones, pastores jóvenes? What kinds of recommendations do you have for pastors who are starting their congregations and they are young? Starting a congregation? Yeah. Uh, ¿Algo más? Las recomendaciones. So recommendation for the how to lead the congregation or recommendation for the pastor? Es una recomendación de cómo liderar la congregación, una recomendación o una recomendación para el pastor. ¿Cómo para el pastor, cómo For the pastor. How to lead the congregation. esos pasos, esos inicios? Yeah, if he's just starting the congregation, what would you recommend I him would to do? recommend using a good catechism and a good confession of faith. Yo le recomendaría usar un buen catecismo y una buena confesión de fe. Take a confession of faith and just teach through it. Tomar la confesión de fe y enseñarla. Have a Bible study. Tener un estudio bíblico. For example, the 1689 Confession of Faith is designed wonderfully well for Bible study. Por ejemplo, la confesión de fe de 1689 está diseñada maravillosamente para un estudio bíblico. You can start with the doctrine of Scripture, look up the Bible verses that are under the paragraphs in Pue- that chapter. Puedes estudiar la doctrina de la Escritura y mirar cada uno de los versículos que están bajo las And explicaciones. show how the confession takes and systematizes those biblical teachings. Y mirar cómo es que la confesión muestra y sistematiza cada uno de estos asuntos doctrinales. I would do that. I would encourage that starting group to learn a good catechism together. Y también le animaría a que este grupo de estudio que está comenzando hicieran el catecismo juntos. If you have access to good books, then get them to read good books together with you. Si tienen acceso a buenos libros, pues que lean esos libros junto con el pastor. You can get articles and books from places like desiringgod.org. Sí, por ejemplo, hay lugares en la internet que tienen libros que se pueden conseguir. Por ejemplo, deseandoadios.org o desiringgod.org. They have PDFs in Spanish Ellos tienen of many of PD, their books. ellos tienen PDFs en español de muchos de los libros que ellos han editado. I think they have a Spanish catechism. Y creo que tienen un catecismo en español también. 9marks.org. Hay uno que se llama 9marks.org. They also have many Spanish resources available. Allí también tienen muchos recursos en español disponibles. Find some good resources. Así que busca unos buenos recursos, You can download them, los puedes bajar a tu computador, print them out, los puedes inclusive imprimir, make copies, hacer copias and let's read this article together. y leer junto con la congregación, con el grupo que se está reuniendo estos artículos. What will happen is you will be growing theologically and you will help them to grow theologically. Y lo que ocurrirá es esto, que tú como pastor crecerás teológicamente y ayudarás a la congregación a crecer teológicamente. It's a benefit to have a church grow theologically. Es un beneficio hacer que una iglesia crezca de manera teológica. One of the most significant is that it will help the pastor to stay motivated to keep growing. It will help the pastor be motivated to keep growing. Y eso principalmente va a motivar al pastor a seguir creciendo en su teología. One of the things that I did at the church I serve now, Una de las cosas que yo hice en la iglesia que yo sirvo ahora, as soon as I was able, I got some good small books available. tan pronto como podía, yo me conseguía libros pequeños que estaban disponibles And I made them available to the church. y se los distribuía a la iglesia. Before long, people began to read and to appreciate that kind of literature. Y no pasó mucho tiempo en el cual las personas comenzaron a leer y apreciar este tipo de literatura que yo les compartía. And over the years, I got bigger and stronger books. Y con los años, entonces yo me conseguí libros más grandes y más fuertes. I just
sell them for whatever I could buy them for. Y bueno, y los vendía para cualquiera que los podía comprar. And after a few years, we had a pretty sizable book display. Y con los años teníamos una exhibición de libros más bien grande, We probably had 20 or 30 different titles. más o menos unos 20 o 30 títulos diferentes de libros. We hosted a pastor's conference at that time. En ese tiempo lo hicimos en una conferencia de pastores. So about 30 pastors came and had lunch, and then we had a program. Así que más o menos vinieron unos 30 pastores. Yeah, about 30 pastors. Más o menos unos 30 pastores vinieron, almorzamos y tuvimos un programa con ellos. And several of them were standing around our book display. I'm sorry. Several of the pastors were looking at our books. Y algunos de estos pastores estuvieron mirando esta exhibición de libros que nosotros teníamos. One of the pastors said, "These are some very significant books." Y uno de los pastores dijo, estos son libros muy significativos. He says, "Who reads these books?" Y él dijo, ¿quién lee estos libros? I said, "Well, our people read these Y books." yo le dije, bueno, nuestra iglesia lee estos libros. He said, "Well, what do you read?" Y entonces él dijo, ¿por qué leen estos libros? I said, "I read these books and other books." Y yo dije, bueno, él preguntó, ¿qué lees? Entonces, leemos estos libros y también otros libros. He said, "Well, aren't you afraid that if your people read these books, they will know more than you do?" Y me dijeron, bueno, ¿no tienes miedo de que si estas personas leen estos libros sepan más teología que la que tú sabes? I said, "Yes, that's why I read other books too." Y bueno, y yo le dije, sí, por eso es que yo también leo otros libros. So it's a motivation to the pastor Así que es una motivación para el pastor to have your congregation reading and learning theology. hacer que la congregación lea y aprenda acerca de teología. Any other questions? Otras preguntas. La labor del liderazgo recae solo sobre el pastor, o el pastor también es responsable por formar líderes en la iglesia que lo ayuden. Y si es así, ¿hasta qué punto pueden llegar esos líderes? Di la primera parte que es que no la escuché. La responsabilidad o la labor del liderazgo recae solo sobre el pastor, o también es necesario que él forme líderes para que lo ayuden. Y si es así, ¿hasta qué punto deben llegar esos líderes en la ayuda que le brindan? Yeah, the leadership of the church is only on the pastor's shoulders, or does he have to train other leaders for helping him in that labor? Yeah. And to what extent can they help him doing that job? Yeah, well, that's where a plurality of elders is very important. Allí es donde cabe la importancia de una pluralidad de ancianos. And so it's good if a church has more than one Así que elder pastor. es bueno cuando la iglesia, o si la iglesia tiene más de un pastor, es muy bueno. Usually what will happen is one of those men will become the primary preacher. Bueno, lo que pasa usualmente es que uno de estos hombres, de estos ancianos, llega a ser el predicador principal. But they will all share the pastoral responsibility for the church. Pero todos ellos compartirán la responsabilidad pastoral de la iglesia. So, for example, we have elders in our church. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos ancianos. We've had two step down recently. Before those two step down, we had 5 elders. Bueno, antes de tuvimos 5 ancianos, porque hubo unos que ya salieron. 2 of us are on staff at the church. Algunos de nosotros estamos en el grupo de trabajo principal de la iglesia. And the other 3 were not employed by the church. Y los otros 3 no son empleados por la iglesia. But we were all elders together. Pero nosotros éramos juntos ancianos de la iglesia. I did most of the preaching and teaching. Yo hacía más o la mayoría de la enseñanza y de la predicación. But all of us were involved in shepherding the church. Pero todos nosotros estábamos involucrados en el pastoreo de la And iglesia. all of them were teaching in different ways. Y todos ellos estaban enseñando de maneras diferentes. So we read books together. Así que nosotros nos reunimos y leemos libros juntos. And we will recommend good theological articles to each other. Y nosotros nos recomendamos entre nosotros buenos artículos teológicos. And we are regularly in our meetings thinking about some kind of theological or practical concern in the church. Y nosotros regularmente nos reunimos para mirar alguna preocupación práctica dentro de la iglesia y leemos acerca de eso. This is an ongoing theological effort for all of the
Y esto todo es un esfuerzo teológico continuo para todos los que pastoreamos en la iglesia. And we are all involved in discipleship with different ones in the church. Y nosotros todos estamos involucrados en el discipulado con personas dentro de la iglesia. And this same kind of theological training goes on there. Y el mismo tipo de entrenamiento teológico continúa allí. All right, let's shift gears. Bueno, vamos entonces a cambiar de tema. I want to next talk to you about the pastor as preacher. Bueno, ahora vamos a hablar entonces acerca del pastor como predicador. The primary responsibility of a pastor is to preach. La responsabilidad primordial de un pastor es predicar. Now, that may not be true for every elder in a congregation, Bueno, eso no podría ser verdadero para todo anciano de la congregación, but it certainly is true for the lead elder or the first among equals of elders. bueno, pero eso sí debe de ser verdadero para el anciano principal, es decir, el que va en primer lugar entre iguales pastores, que están en la misma posición, pero está en el primer lugar de responsabilidad. The problem is that sometimes both pastors and churches don't appreciate preaching as much as they should. El problema es que ocurre en muchas ocasiones de que la iglesia y los pastores no aprecian este tema o este asunto de la predicación. They don't appreciate the value of preaching. Ellos no aprecian el valor que tiene la predicación. And as things get increasingly difficult in a society, Y mientras las cosas se vuelven incrementadamente difíciles dentro de la sociedad, as you see godlessness and immorality continuing to flourish, mientras ustedes ven cómo la impiedad y la inmoralidad florecen continuamente en la sociedad, and you see those things coming into the church, y ustedes empiezan a ver que esas cosas del mundo empiezan a introducirse en la iglesia, and you see young people who grew up in the church going into the world y, and leaving, y ustedes ven estos jovencitos que crecieron en la iglesia y luego cuando crecen se abandonan la congregación, sometimes churches and pastors can begin to panic. entonces en algunas ocasiones las iglesias y los pastores comienzan a entrar en pánico And they begin to say, what should we do? y empiezan a decir, entonces, ¿qué debemos hacer? We've got to do something to try to address these problems. Tenemos que hacer algo para intentar lidiar con estos problemas. And too often, almost anything is tried except preaching. Y a menudo se intenta cualquier cosa menos la predicación. In his second letter to Timothy, the Apostle Paul addresses this issue. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo trata este asunto. What is the chapter? Chapter 3. Vamos al capítulo 3 de segunda de Timoteo. Paul warns Timothy in this chapter about desperate times that are coming. Y Pablo advierte a Timoteo acerca de los tiempos difíciles que vendrán, tiempos peligrosos. And he instructs him to be steadfast in the important work of preaching God's word. Y él lo instruye, lo anima a esta tarea importante de predicar la palabra de Dios. Preaching is God's ordained means for spreading his gospel throughout the world. La predicación es el medio ordenado por Dios para expandir el evangelio a lo largo del mundo. God has ordained preaching for accomplishing his purposes in the world. Dios ha ordenado que la predicación sea el medio a través del cual él alcanza sus propósitos en este mundo. So whatever else might be done by a pastor, this one thing always must be done. Cualquier cosa que deba hacer un pastor, esta cosa sola siempre debe ser hecha por él. No matter how desperate the days become, No importa cuán difíciles y desesperados lleguen a ser los días. the Church of Jesus Christ must continually insist that God's word be preached in and through the congregation. La Iglesia de Cristo debe asegurarse de que la predicación de la palabra de Dios se haga dentro y a través de la Iglesia de Cristo. Paul uses most of the third chapter in 2 Timothy Pablo usa la mayoría del tercer capítulo
en 2 de Timoteo, to warn Timothy of the desperate times that are coming in the world and in the church. para advertirle acerca de los días peligrosos que vienen al mundo y a la iglesia. Timothy is at Ephesus. Timoteo está en Éfeso. He's serving the church that Paul planted. Él está sirviendo en la iglesia que Pablo plantó. Paul is near the end of his life. Pablo está a punto de terminar su vida. He is in prison in Rome. Él está allí en la prisión en Roma. He's very confident that he will not make it out alive. Él es muy... He's confident that he will not make this out alive, that he will die. Él está muy seguro de que él está pronto a morir. And history tells us that he was right. Y la historia nos cuenta que él estaba en lo cierto. Not too many months after writing this letter, Después de escribir esta carta, no pasaron muchos meses Paul was taken outside the city of Rome, y Pablo fue sacado a las afueras de la ciudad de Roma. and because he was a Roman citizen, Y como él era un ciudadano romano, he was not crucified, no fue crucificado, but he was beheaded. sino que fue decapitado. So this is the last letter that we have from him in the Bible. Así que esta es la última carta que tenemos de él en la Biblia. And these are the last instructions that he gives to his young colleague, Timothy. Y estas son las últimas instrucciones que él le da a este colega joven, Timoteo. He's passing the baton of leadership to Timothy. Él le está dando el testimonio del liderazgo a Timoteo. He wants Timothy to carry on the work. Él quiere que Timoteo continúe el trabajo que él hizo. He wants Timothy to keep going in the same direction Paul has gone. Él quiere que Timoteo continúe en la misma dirección que Pablo caminaba. So, in the first 4 verses of chapter 3, Así que en los primeros 4 versículos del capítulo 3, Paul writes about some very serious problems that are coming in society. Pablo habla de unos problemas muy serios que van a venir a la sociedad. In verse 1, he says, Timothy, know this, in the last days, perilous times will come. Dice allí, Timoteo sabe esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Now, what does Paul mean by the last days? Bueno, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice los postreros días? Some people think that phrase refers to the 3.5 years before Jesus returns. Algunas personas creen que estos postreros días corresponden a esos 3 años y medio antes del segundo regreso de Cristo. Or maybe 7 years before Jesus returns. O quizás 7 años antes del el segundo regreso de Cristo. But Paul doesn't use this language to describe the last days before Jesus returns. Pero Pablo usa este lenguaje para describir los últimos días antes del regreso de Cristo. The last days began when Jesus Christ ascended into heaven. Los últimos días, los postreros días comenzaron cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. And they continue until Jesus Christ returns from heaven. Y continúan hasta el día que nuestro Señor Jesucristo retorne del cielo. So we're in the last days now. Así que ahora estamos en los postreros días. And Paul and Timothy were in the last days. Y Pablo y Timoteo estaban también en los postreros días. We know that Paul was not thinking about the last few years before Jesus returns. Sabemos que Pablo no estaba pensando en unos cuantos años antes del retorno de Because Cristo, of what he says in verse 5. debido a lo que él dice en el versículo 5. After he describes what the world is going to be like, Después de que él describe cómo es que va a ser el mundo. he tells Timothy, and avoid such people. Y le dice a Timoteo, a estos evita, en la última parte del versículo 5. There would be no way for Timothy to do this if Paul was thinking about 2,000 or 3,000 years later. Así que no hay forma de que Timoteo obedezca esta exhortación si se están pensando en los últimos 3 años y medio o 7 años antes de la venida de Cristo. Look at these verses. Miren esto, vamos a mirar estos versículos. Paul describes the perilous times which will mark the last days. Pablo describe los tiempos peligrosos que van a caracterizar estos días postreros. And he does this by cataloging some of the worst sins that will characterize people during such seasons. Bueno, y entonces él lo hace catalogando las características de estas personas de estos últimos tiempos. He speaks of them as being lovers of themselves, lovers of money. Mire que él habla de ellos siendo hombres amadores de sí mismo, avaros. He says they'll be boasters, proud, blasphemers, Dice vanagloriosos, soberbios, blasfemos, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers. Dice allí,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. And then he commands Timothy to separate himself from those who are guilty of these kinds of immoralities. Y bueno, luego le dice a Timoteo que evite a estas personas que son culpables de este tipo de He inmoralidades. says, avoid such people. Les dice, a estos evita. Again, Timothy could not have done that if Paul was talking about the last few years before Jesus returned. Nuevamente, Timoteo no pudo haber hecho esto, obedecido las palabras de Pablo, si él hubiera estado esperando los últimos 3 años o 7 años antes de la segunda venida de Cristo. What Paul is saying is that there will be grievous seasons that will come in the last days. Lo que Pablo está diciendo es que vendrán tiempos peligrosos en los últimos días. There will be times when things seem to increase in godlessness. Y habrá tiempos donde parece que las cosas incrementan en cuanto a la impiedad. And Timothy is going to live to see some of those perilous times. Y Timoteo va a vivir para ser testigo de estos tiempos peligrosos. These kinds of seasons have appeared throughout church history. Y estos tipos de tiempos, de temporadas, han sido evidentes a lo largo de la historia de la And they iglesia. are happening again now in various places across the world. Y en el tiempo actual también están ocurriendo en muchos lugares a lo largo del mundo. In fact, what Paul writes here sounds very much like modern America to me. De hecho, para mí suena como la Norteamérica moderna en la descripción que Pablo da aquí en este capítulo. Increased public immorality is once again plaguing various places where the church is. El incremento de la inmoralidad es algo que está caracterizando muchos lugares donde quiera que esté la iglesia. So there's many evidences that we are living through some of these perilous times. Y hay gran evidencia de que estamos viviendo en algunos de estos tiempos paralelos o peligrosos. But that's not the only evidence we find in this passage. Bueno, esta no es la única evidencia que encontramos en este pasaje. In these kinds of perilous seasons, En estos tiempos de temporadas peligrosas, selfishness and lawlessness are not restricted to the world. el egoísmo y la impiedad no son restringidos, restricted to, They're not restricted to the world. It's no, not no, limited to the world. no están limitadas solamente al mundo. Sadly, they find their way into the church. Y de manera triste, esta impiedad también se encuentra hallando entrada a la iglesia. Paul says in verse 5, turn away from such people. Y en el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. What people is he talking about? ¿Y de qué tipo de personas está hablando Pablo aquí? Who does he have in mind? ¿A quién tiene en mente? Paul gives us some clear indications of who he's talking about. Y Pablo nos da indicaciones claras de quién está hablando él. When he describes them in verse 5 Cuando él los describe en el versículo 5, as people who have a form of godliness but deny its power. dicen que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Paul is not just talking about people out in the world. Así que Pablo no solamente está hablando de personas allá afuera en el mundo. Paul's talking about people in the church. Pablo también está hablando de personas dentro de la iglesia. He's talking about church members. Está hablando acerca de miembros de la iglesia. People who have made a profession of faith but who refuse to walk by faith. Personas que han hecho una confesión de fe, pero que rehúsan caminar por fe. They say they know God, but they refuse to obey God. Ellos dicen que conocen a Dios, pero se niegan a obedecer a Dios. They say that they belong to Christ, but they will not live for Christ. Ellos dicen que pertenecen a Cristo, pero no quieren vivir para Cristo. He's talking about religious hypocrites. Él está hablando aquí de hipócritas religiosos. They are unteachable. Es personas que no son enseñables, They have a problem with the truth. que tienen problemas con la verdad. They are always learning, but they never come to a settled knowledge of the truth. Dice allí que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a un conocimiento de la verdad firme. Do you see what he says about them in verse 7? ¿Saben lo que él dice acerca de ellos en el versículo 7? Isn't that a tragic
¿No, picture? no le parece que esto que dice en el versículo 7 es un cuadro trágico? Somebody who always shows up at Bible study. Esta persona siempre aparece en el estudio bíblico They always seem to have an interest in learning, y siempre tienen ese interés en estar aprendiendo, but they never seem to come to the truth. pero nunca parecen llegar al conocimiento de la The verdad. truth never causes them to live differently. La verdad nunca hace que ellos puedan vivir de manera diferente. In fact, verse 8 says they actually resist the truth. Y de hecho, miren el versículo 8, dice que ellos resisten a la verdad. It's as if they have a phobia to the truth. Es como si ellos tuvieran una fobia, un miedo a la verdad. Consequently, these people are intolerant of sound doctrine. Y de manera consecuente, estas personas son intolerantes ante la sana doctrina. Look at chapter 4, verse 3. Vamos al capítulo 4, versículo 3. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Verse 4, they will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Miren lo que dice aquí el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Again, we need to remind ourselves of whom is Paul speaking. Nuevamente, tenemos que recordarnos acerca de quién es que Pablo está hablando aquí. He doesn't have in mind the atheists and the godless people outside the church. Él no tiene en mente a los ateos y a los impíos fuera de la iglesia. He's talking about people in the church. Él está hablando de personas dentro de la iglesia. The time's coming, Paul says, Pablo le dice, vendrá el tiempo when church people will not put up with sound doctrine. cuando la gente de la iglesia no resistirá la sana doctrina. Rather, they will surround themselves with false teachers. Más bien ellos se rodearán de falsos maestros. People who will tell them what they want to hear. Personas que les dirán a ellos lo que ellos quieren escuchar. And they would prefer to believe fables than the truth. Y preferirán mejor creer en fábulas que creer en la verdad. Now, in these verses, Paul describes two particular scenes. Así que en estos versículos Pablo describe dos pecados He particulares. describes a society that is disintegrating morally. Él está describiendo a una sociedad que se está desintegrando moralmente. A society that is going further and further into worldliness. Una sociedad que cada vez más se hunde en la impiedad. And he describes a church in that society that has been completely infiltrated by the world. Y está mostrando una iglesia dentro de la sociedad que ha sido completamente infiltrada por el mundo. We don't have to use much imagination to see how this is happening today. No tenemos que usar mucha imaginación para saber cómo es que está ocurriendo eso en el día de hoy. So what is Paul's counsel to Timothy in the light of such difficult circumstances? Así, ¿cuál es el consejo de Pablo a Timoteo a la luz de estas circunstancias tan difíciles? Does he come up with some new plan? ¿Será que él aparece con un nuevo plan? Does he recommend some unusual, brand new, never before tried strategy? ¿Será que él se aparece con una estrategia nuevecita que nunca se ha intentado antes? Does he have an attitude of Timothy, things are going to be so bad, you're going to have to start doing things differently? ¿Será que Pablo le dice a Timoteo, las cosas se van a poner tan difíciles que tienes que intentar algo completamente nuevo? That is not at all what Paul says. Eso no es exactamente lo que Pablo le dice. In essence, here's what he says to Timothy. En esencia, miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Timothy, order your life and ministry by the word of God. Timoteo, ordena tu vida y tu ministerio por medio de la palabra de Dios. In other words, Timothy, when things get this bad, there's only one solution. En otras palabras, Timoteo, cuando las cosas se empeoran, solamente tenemos una solución. You must continue in the word personally Debes de continuar personalmente en la palabra and preach the word publicly. y predicar la palabra públicamente. First, he challenges Timothy to continue in the word personally. En primer lugar, él reta a Timoteo a personalmente continuar en la palabra.
He begins this in verse 10. Comienza esta exhortación en el versículo He 10. contrasts Timothy to those who are going the way of the world. Y él contrasta a Timoteo con aquellos que se han ido al mundo. He says, "You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness." What is the verse? 10, 4:10 or 3:10? 3:10. 4:10. No, 3:10, 3:10. Vamos allí en el capítulo 3, versículo 10, miren como Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. In verse 13, he says, "Evil people and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived." En el versículo 13 continúa, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Then beginning in verse 14, he challenges Timothy to continue in the word. Y luego comenzando desde el versículo 14, anima, él reta a Timoteo a permanecer en la palabra. He says, "As for you, continue in what you have learned and firmly believe, knowing from whom you learned it." Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verse 15, "From a child you've been acquainted with the sacred writings." Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas These are the escrituras, scriptures that are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. From the time he was young, Timothy had learned from his mother and grandmother the truth of God's word. Desde la niñez, Timoteo había aprendido de su madre y de su abuela las verdades de la palabra de When he Dios. became a young man, he learned the same truth and more of it from the Apostle Paul directly. Cuando llegó a ser joven, él aprendió las mismas verdades y mucho más de las enseñanzas del apóstol Pablo. And Paul says to Timothy, "You stay on this same course of learning the word." Y Pablo le está diciendo a Timoteo, permanece en ese mismo curso de aprendizaje de la palabra de Dios. When everybody seems to be going away from God in Cuan- the world, Cuando en el mundo parece que todo el mundo se está alejando de Dios, when people in the church seem to be turning away from godliness, cuando las personas dentro de la iglesia parece que le dan la espalda a la piedad, you stay in the word. tú permanece en la palabra. Now, why does Paul tell Timothy this? Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Because Paul had confidence in the word of God. Porque Pablo tenía confianza en la palabra de Dios. Look at verses 16 and 17. Vamos a mirar los versículos 16 y All 17. scripture is breathed out by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. Toda la escritura, en el versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, So that the man of God may be competent, equipped for every good work. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So Paul says to Timothy, "You continue in the word Así que Pablo le dice a Timoteo, tú continúa en la palabra, because it's useful, it's profitable. porque es útil, es beneficiosa, It's profitable for doctrine. es útil para enseñar. What we must believe in this life, Lo que- what we are to believe gladly for all of eternity. Lo que nosotros necesitamos creer en esta vida y lo que estaremos aprendiendo por toda la eternidad. It's profitable for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. And the result will be that a man of God will be completely equipped by God through his word. Y el resultado es que un hombre de Dios será perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. So he says, Timothy, when everything seems to be going down in society, Entonces le dice a Timoteo, Timoteo, cuando todo parece como que colapsa en la sociedad, when it seems like the church is not responsive to God's word anymore, cuando parece que la iglesia ya no responde a la palabra de Dios más, you personally must continue in the word. tú de manera personal debes continuar en la No palabra. matter what happens in the world or what happens in the church, No importa lo que pase allá en el mundo o aquí adentro en la iglesia. you make sure God's word is the anchor of your life. Debes asegurarte de que la palabra de Dios sea el ancla de tu vida.